Estos son los países más demandados de América Latina. Hoy en día parece que se puede demandar a cualquier persona y por cualquier cosa, pero lo cierto es que con la intención de proteger a los más vulnerados y por el beneficio de otros, existen organismos con el poder de frenar a un país entero. Latinoamérica, por ejemplo, es conocida por ser la segunda región más demandada del mundo en términos económicos, con los gobiernos siendo obligados a pagar a inversores alrededor de 32.141 millones de dólares. En ese sentido, y usando data de publicaciones especializadas, te presentamos los 9 países más demandados internacionalmente de América Latina. Así que sin más, comencemos. En la lista del 2019 del Reputation Institute acerca de los 50 países líderes del mundo, México se ubicó en la posición 40. Y es que ante los ojos del mundo, México es una nación que aún libra una guerra de poderosos carteles, siendo condenada por organismos internacionales por violar sistemáticamente los derechos humanos y criticada por ser controlada por gobiernos a menudo más conocidos por sus prácticas corruptas que por su eficiencia. Así, desde 2006, un total de 10 casos han sido enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han sido entregadas 83 medidas cautelares. México es también, junto a Venezuela y Nicaragua, uno de los países con más denuncias en el mundo por ataques sistemáticos a la prensa. Mientras, en términos de economía, de los 77 reclamos conocidos entre inversores y estados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 22 han apuntado a México, mientras que el país tiene hoy 33 demandas de inversores extranjeros por incumplimientos de tratados internacionales de toda índole comercial. ¿Mexicanos tenían conocimiento de esto? Según datos históricos, la primera demanda de un inversor contra un estado de América Latina en base a un tratado de protección se registra en el año 1996 contra Venezuela, siendo hoy el segundo país más demandado de la región en términos económicos, para un costo de los casos perdidos estimado en 18.327 millones de dólares. Y es que la corrupción rampante de Venezuela, la ausencia de seguridad institucional y las múltiples deudas con países como China y Rusia han llevado a esta nación hasta ese punto, según expertos. Al mismo tiempo, con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se conoce que desde su creación en 1962, este organismo ha admitido 38 demandas contra Venezuela, pero desde la llegada del gobierno bolivariano, la media de casos presentados por año subió a 2.8, o dicho con otras palabras, 28 veces más, involucrando algunas de las violaciones a la integridad humana más grandes en toda la historia del continente. El gobierno cubano es conocido por reprimir y castigar la disidencia y la crítica pública. Y es que las tácticas contra adversarios incluyen palizas, vergüenza pública, restricciones de viajes, detenciones a corto plazo, multas, acoso en línea, vigilancia y hasta despido. El gobierno, aún después de 60 años de crímenes, continúa empleando la detención arbitraria para acosar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otros. Pues solo de enero a agosto del 2020 hubo 1.028 detenciones indebidas según el Observatorio de Derechos Humanos. En ese sentido, demandas en contra del gobierno cubano han sido quizás la cara más conocida de la nombrada dictadura, con un promedio de 2.000 denuncias por año, la mayoría de ellas sin llegar a un puerto concreto. Igualmente, CRF Primero Ltd, el mayor contenedor de deuda cubana en la firma de inversión conocida como el Club de Londres, interpuso en 2020 una demanda por incumplimiento a Cuba en un caso que aún se está examinando, muy en la línea de las deudas que aún la isla no salda con múltiples benefactores.
El acuerdo de paz del 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano puso fin a un conflicto armado de 52 años y provocó un descenso inicial de la violencia. Pero desde entonces, la violencia relacionada con la problemática ha tomado nuevas formas y continúan los abusos graves que han propiciado denuncias ante la ONU y otros organismos. Particularmente la impunidad por abusos pasados, las barreras a la restitución de tierras para las personas desplazadas, las limitaciones a los derechos reproductivos y el aislamiento de las comunidades indígenas son los principales motivos por estas demandas al Estado. Fuera de ello, dos tópicos también sobresalen en Colombia, y es que uno de los primeros casos exitosos de litigio climático en América Latina se produjo en este país, cuando un grupo de 25 jóvenes interpuso una denuncia contra el gobierno para la protección de la Amazonía contra la deforestación. Y famosa también es la demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la soberanía del país ante el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Mar Caribe. ¿Colombianos conocían estos datos? Argentina, a raíz de 9 default en los últimos 200 años, se ha convertido hoy en uno de los países más demandados en tribunales internacionales del mundo y especialmente ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversión, llevando pagado en lo que va del siglo a alrededor de 16.538 millones de dólares en indemnizaciones y compensaciones en fallos o arbitrajes de distinto tipo por expropiaciones, especificaciones y defaults, siendo destacado que además posee demandas pendientes por otros 8.755 millones de dólares. Esto viene a colación de la tendencia argentina de enredarse en conflictos comerciales, de crédito o de inversión, por su tendencia a cambiar reglas, alterar contratos, circunvalar leyes o incumplir créditos. Igualmente hay que decir que Argentina posee un total de 26 casos enviados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Argentinos, ¿cuánto más de esto sabes? Coméntame abajo. Y según la Organización Mundial del Comercio, entre 1995 y 2014, Brasil fue el segundo país de América Latina con el mayor número de demandas en esta entidad, con un total de 15. Se apunta de esa manera que el 52% de los casos provinieron de otros países de la región, lo que indica la existencia de múltiples controversias comerciales intrarregionales. A esto se suman los 10 incidentes llevados hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los múltiples percances con organizaciones como Greenpeace en temas ambientales. Y con respecto a ello, específicamente se destaca que el desinterés por deforestación en la Amazonía brasileña viola los compromisos internacionales de la nación. Más recientemente, la respuesta del presidente Jair Bolsonaro a la crisis del COVID-19 fue considerada un crimen de lesa humanidad por una demanda presentada por una organización brasileña ante la Corte Penal Internacional de La Haya, al poner en riesgo la vida de los profesionales de la salud y de los miembros de la sociedad en general. Brasileños, vaya que tienen mucho que contar acá. Y con respecto a los casos presentados ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversión, Perú es indudablemente una de las naciones más afectadas en América Latina, con un estimado de 17 demandas con una resolución establecida, destacando principalmente empresas estadounidenses y canadienses por incumplimiento de contratos, retrasos e inseguridad institucional. En esa misma línea, Perú es uno de los países que más denuncias posee ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación de los derechos laborales y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, registrando en esta un total de 33 casos enviados. En el área laboral, en territorio peruano, sobresalen el abuso a mujeres, explotación infantil, eliminación de la participación del sindicato y en particular las amenazas de muerte a profesionales de la educación por parte de la ultra radicalizada facción remanente del grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Peruanos conocían de estas demandas?
De Nicaragua se conoce la disputa que ha mantenido con Costa Rica por conflictos fronterizos que han llevado a este país a ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia por el gobierno costarricense y que incluso ha derivado en compensaciones económicas superiores a los 7 millones de dólares. Sin embargo, son las repetidas y grotescas violaciones de los derechos humanos por el gobierno de Daniel Ortega lo que ha puesto a este país en el centro de múltiples crisis internacionales. Y es que fuera de los cientos de desaparecidos, torturas, amedrentamientos y amenazas producidas desde el inicio del gobierno en 2007, en Nicaragua sobresalen los terribles acontecimientos durante 2018 y 2019 que llevaron al asesinato de más de 320 personas y las consecuentes demandas por parte de incalculables organizaciones especializadas. Asimismo, en agosto del 2021, la Unión Europea impuso sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua y a otros 7 altos funcionarios por crímenes contra la población y destrucción de la democracia. Nicaragüenses, ¿qué nos dicen sobre esto? En República Dominicana, la discriminación racial estructural, la desigualdad, la penalización del aborto y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional son preocupaciones importantes en materia de derechos humanos que han llevado a más de 10 sanciones por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy, las autoridades dominicanas todavía están respondiendo a un fallo del 2013 del Tribunal Constitucional que despojó de la ciudadanía a decenas de miles de dominicanos de ascendencia migrante, en su mayoría de origen haitiano. De esta forma, un plan nacional finalizado en 2018 logró la regularización de miles de migrantes. Sin embargo, muchas personas elegibles aún no pueden resolver su situación y la práctica de expulsiones y deportaciones ilegales de haitianos continúa. Y en una resolución de la Corte Interamericana se indicó que el Estado dominicano no ha informado a la Corte desde hace 4 años sobre la excesiva discriminación en contra de la comunidad haitiana, por lo cual se prevén muchas más sanciones en el futuro. Dominicanos, necesito sus opiniones. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.